información. La Organización Mundial de la Salud ha advertido una expansión del virus del sarampión por Europa, mientras en Estados Unidos y Argentina ya se han detectado casos. Eso mientras bajan las tasas de vacunación, producto del temor de los padres a que las vacunas provoquen otro tipo de trastorno, como por ejemplo el autismo o efectos secundarios a veces. ¿Qué posibilidad hay de que el sarampión se expanda a Chile? Vamos a conversar sobre este tema. Se encuentra con nosotros la doctora Paloma Cucci. Ella es representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la OMS. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Evidentemente es una información que preocupa. En Chile el sarampión es una enfermedad que ha estado súper controlada. ¿Hay posibilidades de que pudieran volver brotes importantes de sarampión a nuestro país? El sarampión está eliminado en la región de las Américas. Fuimos la primera región en el que se eliminó y estos avances se han mantenido. Precisamente en este momento se cumplen los 15 años de vacunación con muchos logros, como la eliminación del sarampión, del polio, de la rubéola. De todos modos, si bajan las coberturas de vacunación, no hay ningún país que esté libre de que vuelva a aparecer el sarampión. ¿Necesariamente la reaparición del sarampión tiene que ver con las tasas de inmunidad que se logra a través de los planes de vacunación? Absolutamente. Lo que sabemos es que cuando bajan por debajo del 95% de personas vacunadas, en este caso nuestros niños y nuestras niñas, tienes peligro de que pueda aparecer el sarampión. ¿Por qué han bajado y cuál ha sido el fenómeno que se ha producido, por ejemplo, en países como España, donde no solo el sarampión, leía también la difteria, que es otra enfermedad que estaba erradicada, ha reaparecido? ¿Por qué en Estados Unidos también se han podido dar estos casos? ¿En Argentina? ¿Tiene que ver con que en esos países también ha bajado la tasa de vacunación? Sí, en general está relacionado con, cuando son casos autóctonos o que son del país, no está relacionado con las bajas de coberturas. Y hay varios motivos. Puede ser que las personas, bueno, pues como mencionaste, ¿no? Que no se quieran vacunar por pensar que la vacuna puede ser peligrosa cuando está demostrado que no está relacionado con el autismo o con ninguna otra, es completamente segura para nuestros niños y para nuestras niñas. Otros motivos son también que a veces hay barreras. Entonces, por ejemplo, en el caso de Chile tenemos la suerte de que hay un programa de vacunación y tenemos la suerte de que la vacuna es gratuita. Sin embargo, hay en otros países donde tienes que pagar por la vacuna. Entonces, esto también dificulta el acceso a que te vacunes. Otras veces es porque hay una complacencia. Cuando es el último caso que vimos de sarampión, por ejemplo, en Chile, entonces parece que es una enfermedad que tampoco lleva mucho, que parece que es una enfermedad leve, cuando en realidad es una enfermedad muy grave. En el 2015 mató más de 130.000 niños, que eso se calcula son como 15 niños a la hora, por hora. Entonces es una enfermedad grave con secuelas que puede tener ceguera, puede tener neumonía, puede tener una inflamación del cerebro. O sea, es una enfermedad grave que puede producir la muerte. Ahora, da la sensación de que se ha ido como perdiendo el miedo, y debe ser justamente porque como no tenemos la manifestación de estas enfermedades hace mucho rato, que no conocemos casos donde veamos desenlaces fatales o consecuencias importantes, y se pone como en la balanza algo que no tiene mucho contrapeso, que es lo que conocemos del sarampión y otras enfermedades erradicadas, que hoy día es prácticamente nada. Las generaciones más antiguas las conocieron y probablemente conocen el riesgo que tiene y las posibles consecuencias o efectos secundarios que pueden tener las vacunas. Y en ese sentido salen como a relucir más los efectos secundarios porque nos olvidamos o porque nunca hemos conocido, las nuevas generaciones sobre todo, los efectos que pueden tener las enfermedades en sí mismas. Ahí radica de pronto la liviandad de decir, ¿sabe qué? ¿No nos vacunemos? Sí, en parte sí. Y a ver, en Chile hubo algunos casos, no sé, creo que fue el año pasado, que fueron casos importados, alguien que había viajado al extranjero. Pero fueron aislados. Fueron aislados, claro. Entonces eso también es parte del problema, ¿no? Porque tú dices, bueno, se han detectado rápidamente y ahí no nos acordamos de que hay un buen sistema de detección detrás, de que hay una buena atención rápido y un buen aislamiento de casos, que es otro de las pilares que hace falta para que el sarampión no se propague, porque se propaga súper fácil de una persona a otra. Entonces, como lo único que vemos es esto y la discusión se ha centrado en las vacunas, en lugar de centrarse en lo que era el sarampión, la suerte que tenemos de que exista una vacuna que te protege y que además es segura. Entonces, la conversación debería estar en cómo podemos continuar y fortalecer los programas de vacunación y no sobre las vacunas. Esta vacuna se lleva aplicando por 50 años. Ahora, esta vacuna, específicamente la del sarampión, yo entiendo que en Chile tiene una tasa
bastante buena de cobertura, ¿no? La tiene bastante buena, pero no es motivo de complacencia, porque estas tasas, estos porcentajes de cobertura, si cada persona no cumple o cada entidad no cumple su función, pueden bajarnos, igual que, por ejemplo, en este momento es la campaña contra la influenza, sí. Es el momento de vacunarse y las coberturas del año pasado fueron un poco peor que las de este año y realmente instamos a todo el mundo a que se vaya a vacunar. Lo mismo con el sarampión, tenemos la suerte, la vacuna es gratuita, la vacuna la ofrecen a través del Programa Nacional de Inmunizaciones y es importante que todo el mundo vaya. Esa vacuna entiendo yo que es al año de vida. Al año de vida son al año y luego una segunda dosis sobre alrededor de los 4 años. De refuerzo. Sí. Lo que pasa es que justamente que sea el año de vida y no antes, lo que hace es que expone probablemente a los seres humanos más débiles, que son las guaguitas, que tienen un sistema inmunológico mucho más débil, que en el fondo, al no estar protegidos, ellos requieren de que la población más grande sí esté protegida para que no se vayan a contagiar. Aquí se produce esto que los expertos llaman el efecto rebaño, digamos. A la guaguita de 8 meses no la puedo vacunar en contra del sarampión, pero en la medida en que su entorno y la gente con la que se relaciona esté vacunada, esa guaguita está protegida. Claro. Sí, la idea es que, a ver, cuando hay 2 etapas de la vida. Cuando eres pequeña, cuando los niños o las niñas y las personas adultas tu inmunidad no está completamente desarrollada. Es el momento en una no está completamente desarrollada y en otra está ligeramente debilitada o puede estar ligeramente debilitada. Entonces son 2 momentos de la vida en que realmente tú necesitas darles las mejores oportunidades y que estén lo más protegidas posible. Ahora, por esa gente sobre todo es que en el fondo cobra importancia esta dimensión de rebaño, el vacunarse no solo es un acto de protección en beneficio individual, sino que tiene que ver también con el beneficio del resto. Es como un compromiso social finalmente vacunarse. Sí, bueno, primero es importante para tu vida, ¿no? Como dices, primero para ti, con tu hija, con tu hijo, lo mejor que puedes hacer son vacunarlos. Además tiene este efecto que tú dices rebaño, ¿no? Que te protege a la población, pero luego también hay que tener en cuenta que si esta persona, y sobre todo en una sociedad donde viajar y trabajar en otros países es lo común, si esta persona a los 25 años, 30 años tiene el sarampión, pues por ejemplo, para una mujer embarazada, imagínate que no está vacunada por los motivos que sean y se expone mismamente va a Italia o a Rumanía, donde han sido estos brotes, que son países, a Italia es un país que se va con mucha frecuencia, bueno, y a Rumanía también, y son países a los que se visita con frecuencia y vienes con un sarampión y estás embarazada. Puedes tener problemas terribles para tu futuro bebé o bueno, mismo traer la infección a tu casa cuando vuelvas de vuelta y poder infectar a tus seres queridos. Entonces, uno de los planes de la OMS es que se elimine el sarampión por lo menos en 5 regiones y en el caso de las Américas, mantener los logros que hemos tenido después de 15 años de vacunaciones donde, pues como te digo, rubeola eliminada, polio eliminado, sarampión eliminado, mantener estos logros que hemos conseguido, porque claro, si tenemos retrocesos, avances que tenemos que hacer con otras vacunas, tenemos todavía tuberculosis, tenemos VIH, hay una serie de enfermedades que todavía tenemos que protegernos, entonces no avancemos en las que nos falta por controlar y no perdamos lo que ya hemos avanzado en la región. Ahora, yo no sé cómo lo están haciendo otros países donde ya se les han dado estos brotes importantes, donde han reaparecido casos de enfermedades erradicadas. ¿Se deja simplemente a la voluntad de las personas de vacunarse o ya hay países que avanzan hacia la obligatoriedad? Porque aquí también hay 2 derechos que se chocan, por decirlo así. El derecho de los padres a decidir respecto de lo que es bueno o malo para sus hijos y su derecho a educarlos de determinada manera, pero también el derecho de los niños de contar con una inmunidad suficiente que les permita mejorar sus expectativas de vida y tener una protección. Es fácil que un papá, por una moda o por una corriente como el antivacunas, diga, no, yo estoy en mi derecho a no vacunar al niño, pero uno se pregunta, bueno, ¿y el derecho de ese niño a ser protegido también por un Estado, por un sistema, cuando su padre se opone a algo que hoy día, y visto los resultados de las vacunas, pareciera de toda lógica, pero para algunos no es tan lógico? Sí, bueno, aquí cada país hay distintas maneras de verlo, cada país ha ido o está optando por lo que piensa que es mejor
la culturalidad de ese país. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra se ha hablado de que sí, por ejemplo, si tu niño o tu niña infecta a otro, que tú eres responsable. Entonces puede haber incluso cargos. Hay otros países donde, por ejemplo, en Estados Unidos no puedes ir a la escuela si no tienes todas las vacunas al día. En el caso de Chile, las coberturas son buenas, no son necesarios o no parece que sean necesarias estas medidas. Entonces aquí cada país tiene que decidir, depende a la culturalidad, porque tampoco quieres un rechazo. Lo importante, yo creo, es que las personas entiendan por qué las vacunas son importantes, si podamos discutir cuáles son los miedos que tienen, por qué no se quieren vacunar, porque existe la evidencia científica. Vamos a eso, porque hay aquí una serie de mitos finalmente que han perseguido a las vacunas. Yo hablaba del autismo, también se han relacionado otro tipo de trastornos, y esto ha hecho que haya gente que vea las vacunas un potencial riesgo sin ver que a lo mejor incluso si ese riesgo existiera, que al parecer la evidencia dice que ese riesgo, por lo menos en el tema del autismo no existe, sería menor al riesgo de contraer una de estas enfermedades. Pero ¿cómo podemos, aquellas personas que siguen pensando, por ejemplo, que las vacunas están correlacionadas con el autismo, explicarles que eso no es así y que hoy día está demostrado? Porque la verdad es que uno se mete a Google y pone, no sé, timerosal, autismo, y te sale información referida a ambas cosas, a aquellos estudios que han ligado una causa-efecto entre vacunas y autismo y aquellos que lo han refutado y desmentido completamente. A ver, la posverdad, yo creo que en esta época de la información lo primero de todo que hay que saber es, y que deberíamos tomar cursos, es cómo podemos discriminar la información que existe en el Internet. Sí, porque ahora además es súper habitual que la gente busca todo en Google. Cualquier examen médico uno lo contrasta con Google y ahí uno encuentra información que puede ser verdadera y otra que es absolutamente falsa. Está estupendo que busquen. Lo único que tienes que saber es distinguir cuál es la información, tus fuentes de información. Primero, la vacuna no tiene timerosol, o sea que no... En este caso del sarampión. En el caso del sarampión, o sea que eso ya está fuera. Y luego la información de que está ligado al autismo ha sido... Bueno, existe toda la evidencia que quieran sobre que no están ligados. De hecho, hay nuevos avances sobre el autismo ahora, que puede haber una base genética, o sea que incluso lo que estamos descubriendo sobre una enfermedad como el autismo es distinto, o sea, no va por otra línea completamente. No existe absolutamente ninguna relación. Lo que pasa es que en el momento en que apareció este artículo, que ha sido completamente desacreditado, tuvo mucho vuelo en la prensa, mucho vuelo en los periódicos, que no ha tenido el mismo vuelo cuando se ha refutado. Entonces, realmente no existe relación uno con otro y la vacuna es segura. Llevamos 50 años utilizándola. 50, ¿Y hay otros riesgos de las vacunas? Porque ya, aquí uno podría decir, no, está refutado y científicamente comprobado que no hay una causa-efecto entre la vacuna de distintos tipos, digamos, de la de sarampión, ni siquiera tiene timerosal, pero de aquellas que se preservan con timerosal con el autismo. Pero ¿podría haber otros efectos adversos, consecuencias negativas que pudieran arrastrar las vacunas? Lo que hay que entender es que aquí estamos todas las personas en el mismo lado. Y antes de que una vacuna salga al mercado, tiene que ir por muchas pruebas, por muchos estudios, por muchas investigaciones y lo mismo, no solo la vacuna, sino también la producción. Entonces, no es que sea una producción de calidad, que no esté contaminada, que tenga las dosis adecuadas. No solo eso, sino que además luego hay en todo el mundo un sistema de vigilancia de todas las vacunas. Entonces tú vas estudiando todas las que se ponen, todas las si ha habido algún efecto inesperado, pero las vacunas que estamos utilizando, como el sarampión, 50 años, la del HPV, la del papiloma, lleva 20 años con más de 200 millones de personas vacunadas. O sea, son vacunas que están utilizadas, reutilizadas y superprobadas. Entonces, de las vacunas que utilizamos actualmente, o sea, las vacunas que utilizamos son seguras y las puedes utilizar. O sea, son muchos años de vacunar. A ver, como te digo, estamos celebrando los 15 años el hito de 15 años de vacunación en las Américas, porque tenemos unas coberturas altas, porque bueno, pues como te decía, se han erradicado varias enfermedades, porque hay un compromiso de los países de mantener estas coberturas de vacunación muy altas. Y realmente creo que somos un ejemplo de que no hemos presentado efectos secundarios, de que la región está mucho más avanzada que otras en este tema o en la calidad. Chile concretamente, por ejemplo, tiene
la mayor, la esperanza de vida es hasta los 78 años, la más alta de América Latina y una de las más altas del mundo. Y eso viene por una buena inversión en la infancia a través de vacunas, nutrición, alimentos, lo mismo que durante la vida. O sea, esto no son cosas gratuitas que pasan porque has tenido suerte de vivir en Chile o en las Américas, sino que viene por una serie de programas sólidos que se han ido aplicando a todo lo largo de la vida, empezando por las vacunas. Bien, pues algo para sentirse orgulloso, pero para no bajar la guardia y seguir vacunándose. Estamos en plena campaña de la influenza, ojalá que tengamos buenas tasas ahí de cobertura y también en otras enfermedades como el sarampión y otras más que afortunadamente están erradicadas, pero siempre con esta amenaza, ¿no?, de que en otros lugares del mundo reaparecen, y Chile es un país súper abierto al mundo, por lo tanto más que nunca hay que mantenerse con este hábito de inmunizar y de proteger a la población. Ahora llega el invierno, así que a vacunarse. Sí, pues, se pone más duro. Muchas gracias, doctora. Que le vaya muy bien, ¿eh? Un buen día. Vamos a la pausa.